Reflexiones con Jimena y hoy con el tema número 3 de nuestro magnífico Señor. Y hoy vamos a ver al siervo. Acompáñame entonces a este recorrido. Yo te pido que no te apartes, que sigas escuchándonos. Vamos a estar enseñando quién es Jesús, pero también vamos a estar haciendo una reflexión a ver si conocemos y tenemos la vida práctica de Jesús como la estamos aprendiendo y enseñando en nuestros corazones. Entonces, miremos hoy a ese gran siervo y retomando esa cita que hemos tenido de bases de Filipenses 2, vamos a leer la parte particular donde habla acerca de él como siervo y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A mí me encanta esta cita porque lo dice de manera súper clara, no hay que añadirle ni ponerle, él tomó forma de siervo. Y hay una cita que me gusta mucho que está en un libro y dice así: los sirvientes no atraen la atención a sí mismos. Su único propósito es satisfacer las necesidades de otros. Y eso específicamente y definitivamente hizo el Señor Jesucristo. Él se hizo siervo, se despojó de su realeza, de su deidad y vino a servir. Y hoy vamos a ver a quiénes vino a servir. Número 1, él vino a servir al Padre. El objetivo principal del Padre era salvar su humanidad, su creación. Él tenía ese plan formado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero en la Biblia, y hablando específicamente de Jesucristo, podemos ver cómo el Señor Jesús se sometió y fue perfecto en obediencia a lo que el Padre le había mandado. Acompáñame a mirar una cita que dice en Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él no solamente estuvo dispuesto a obedecer al Padre, sino que él se comprometió a llevar a cabalidad esa obra. Y todos los que estamos escuchando y que conocemos a Jesucristo sabemos qué era ese resultado final, la muerte en la cruz. Entonces él como hijo dijo exactamente eso: yo me comprometo, yo quiero hacer la voluntad. Entonces, número 1, él fue sujeto al Padre. Vamos a ver de qué otra manera en esta cita en Hechos 3:26 y escucha lo que dice. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles bendición de que cada uno se convirtiera de sus maldades. Cuando el Señor Jesucristo vino y cumplió su ministerio, no solamente en la cruz, sino también en la resurrección, él cumplió a cabalidad el deseo del Padre, y era que nosotros viniéramos a convertirnos. Ahí es donde viene esa parte del siervo en obediencia. Él tuvo que hacer ciertas pautas para que nosotros pudiéramos seguir y escucharlo y seguirlo a él. Y lo que él tuvo que hacer, número 1, es que él tuvo que hacernos reconocer a nosotros que teníamos una necesidad. Él tuvo que presentarse como ese pan de vida, como una provocación de que había un hambre en nosotros y una necesidad, como se lo presentó también en la samaritana, de esa sed que iba a ser saciada para no tener sed jamás. O sea que él tenía que abrir los oídos, y lo sigue haciendo, nuestros oídos y nuestros corazones, para que nosotros podamos entender la grande necesidad que tenemos de salvación. Salvación provista por el Padre a través de Jesús. Pero fue Jesús en sí mismo, con lo que él hizo, con lo que él sigue haciendo, pero que en su momento, lo que leemos en el Nuevo Testamento, con obras y milagros y con la manifestación de su amor, lo cual vamos a ver en la segunda parte, o sea, en el punto número 2 de lo que él vino a servir. Él vino y provocó que nuestros corazones se abrieran para aceptar que teníamos una necesidad tan grande, pero aceptarla de manera obligatoria. Recordemos que Jesús no vino a obligar nada, y aún él sigue hoy obrando de manera por voluntad propia. Nosotros no somos coaccionados, ni se nos obliga a confesar a Jesucristo, mucho menos a obedecerlo. De esta manera no funciona. La forma en como el Señor Jesucristo conquista nuestros corazones precisamente es a través de esa palabra siervo, de esa palabra servicio, lo cual manifiesta el amor de Dios. Lo vamos a ver ahora en unas citas adelante, pero en manera, lo que él hizo, literal, para poder cumplir y obedecer al Padre en su totalidad, entonces hacernos a nosotros entrar en sentido, es poder reconocer la necesidad de Dios. Así que si tú estás escuchando,
Hoy, con 10 años, 15 años, 20 años de ser cristiano, o con solo 2 días de estar pensando que Jesús es tu salida y tu único poder para rescatarte de la crisis en la que estás, yo te invito a que empecemos y sigamos creyendo en que voluntariamente nosotros tenemos que ir a Jesús. Él está dispuesto a salvarnos, Él está dispuesto a darnos todo su amor y a darnos el rescate por el pecado, pero es de un acto voluntario que viene de nuestro corazón, obviamente también persuadido por el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que accionar con un sí. Punto número 2, de lo que el Señor tuvo que hacer para poder cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, es hacerse el antídoto. Yo tengo una película que me encanta porque manifiesta de manera de Hollywood, de una manera muy creativa, lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, y se llama Yo soy una leyenda, I am a legend, con Will Smith. En esta película muestra eso, cómo Jesús es el antídoto, cómo Jesús a través de su sangre derramada en la cruz pudo quitar las huellas del pecado. Pudo a través de la sangre de Jesús quitar la sentencia de muerte. Así que la obediencia del siervo, imagínense, el siervo, en la palabra griega siervo, o que se vino, como dice ahí en el versículo 7 de 2 de Filipenses, quiere decir esclavo. ¿Eso qué quiere decir? Que él se humilló en la postura social más baja, donde él dio todo de sí para el rescate de nosotros. Pero nosotros ya hemos tenido mucho tiempo en Cristo tal vez, o apenas tú lo estás conociendo y no captamos realmente la importancia y el valor de ese sacrificio. Y es lo que ahora con todos estos mensajes que el Señor me está permitiendo dar a través de ese libro maravilloso, Nuestro Magnífico Señor, yo les quiero llevar ese mensaje porque también lo necesito refrescar en mí misma y en mi familia. Y es que nosotros necesitamos el antídoto de Jesús, de su muerte, su resurrección, del poder de su sangre y de su amor sublime viviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días nos enfrentamos a una muerte espiritual. Todos los días nuestra carne se levanta para hacer lo que a nosotros nos place. Todos los días nosotros queremos ser egoístas y vivir nuestras propias agendas. Entonces necesitamos que Jesucristo siga siendo el antídoto para que nosotros podamos vivir de la manera en que Él quiere que vivamos, amándonos, unidos en amor, en unidad, soportándonos unos a otros, con paciencia unos a otros, ¿sí? Diciéndonos las cosas, pero amándonos a pesar de las diferencias. Por eso la palabra es soportándonos. Pero luego, ¿cómo? ¿Cómo más lo hizo? Él, además de diagnosticar y de hacerse el antídoto, Él también nos serviría de tal manera que Él nos aceptaría a nosotros, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, tal y como somos, con amor incondicional y de una manera voluntaria. Él a nadie va a rechazar. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Los que Dios le dio al Hijo, Él no los dejó perder. Así que para que Él cumpliera esa tarea de servicio, de esclavitud, de ser esclavo de Dios y culminar su tarea completa de salvación para la humanidad, Él tenía que tener un amor generoso, sin distinción. Por eso a Jesús van blancos, van negros, van sabios, van doctors, como también van inocentes, pobres y no estudiados. Van ricos, van pobres, van gordos, van flacos. Por eso en Efesios, cuando habla del amor de Dios, es así. Todo lo cubre, todo lo llena. Entonces ahí cabemos todos. Y así es como el Señor Jesucristo se manifestó. Por eso ahí en el caminar, en el Nuevo Testamento, en su historia, cuando lo escribe, Él habló con judíos, Él habló a hombres ricos, Él habló a criminales, Él habló a mujeres de baja reputación, como a personas de alta alcurnia. Ahora, la última cosa que también Él tuvo que hacer para cumplir ese propósito de servirle a Dios, es que Él comisionaría a otros, que somos nosotros sus discípulos, y en su época esos 12, para que ellos llevaran y multiplicaran la acción que Él estaba modelando. Los comisionaría con poder y con autoridad. Hoy en día nosotros somos comisionados a través de creer en el Señor Jesucristo, y por agradecimiento y un amor sublime que invade nuestro corazón, porque reconocemos cuánto Él nos ama, nosotros disponemos nuestras vidas para ser verdaderos discípulos de Dios. Bueno, ese es el camino de todo cristiano que realmente está agradecido por recibir salvación.
porque amamos a Jesús de tal manera, así como Él nos amó, que dio la vida por nosotros, nosotros damos la vida por otros. De esa manera, la primera parte del servicio de nuestro Señor Jesucristo se cumple, siendo a cabalidad obediente al Padre hasta la muerte, muerte de cruz y muerte de humillación. Vamos a mirar una cita más donde miramos cómo la palabra expresa claramente esa obediencia suprema. Y una de esas citas las encontramos en Juan, capítulo 17, versículo 4, y dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Juan 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. De esta manera, el Señor Jesucristo nos muestra que Él llegó a cabalidad. Es un gran ejemplo para muchos que tal vez como yo o cualquiera que me esté escuchando, que empiezan cosas y no las terminan, que les cuesta trabajo ser consistentes y cumplir los propósitos establecidos o metas. Bueno, el Señor Jesucristo no se quedó a la mitad. El Señor Jesucristo dice: culminado es, he cumplido, he llegado. Él hizo hasta lo último que tenía que hacer. Entonces nos deja gran ejemplo. Esa es la primera parte del día de hoy en la reflexión, donde es reflexión enseñanza y donde enseñamos que Jesucristo vino a servir al Padre obedeciéndole, pero que ante todo nos deja modelo para que nosotros sigamos sus pisadas en obedecer al Padre también a cabalidad. Ahora miremos la segunda parte del servicio. La segunda parte de cómo el Señor Jesucristo se hizo siervo es que Él sirvió a la humanidad, a los seres humanos. Él se hizo esclavo. Como te dije anteriormente, la palabra siervo traduce en griego duoluo, que es esclavo. Y esclavo en esa época era lo más bajo de la sociedad, que se ponía al servicio. Y como esa cita que te leí, es que el esclavo no busca beneficios para sí mismo, no los puede, no tiene derechos, sino que solamente busca hacer la voluntad de los demás, para beneficio de los demás. Me gusta mucho una historia o esta manera de cómo el Señor Jesucristo nos muestra un ejemplo personalizado, vivo en Él, de lo que hoy nosotros tenemos que vivir. Y a muchos se nos olvida. Y más se nos olvida cuando de repente hemos oído la palabra, pero años pasan y ya no la recordamos y no la hemos puesto en práctica si no estamos en el qué hacer su voluntad. ¿A qué me refiero? Y con todo respeto, me refiero a la regla de oro. Vamos a leer Mateo 7, versículo 12. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Wow! Esta palabra es tan profunda, y es tan profunda como lo es la Biblia, porque Él está hablando de la ley y los profetas, está hablando de todo lo que es Génesis desde el principio hasta el final, ¿sí? Él está hablando del contenido histórico, pero real de la verdad de Dios manifestada en Cristo Jesús. La ley y los profetas es lo que Él nos dejó como legado escrito en la Biblia. El Señor está diciendo que así que todas las cosas que queremos que nos hagan a nosotros, así también nosotros debemos hacer a los demás. Yo quiero que me respeten, debo de dar respeto. Yo quiero que me perdonen, debo perdonar. Yo quiero que me tengan consideración, debo de ser considerada. Yo debo pensar siempre de esta manera como lo puso el Señor Jesucristo, y la puso de una manera muy práctica. Vaya, lo puso de una manera que hasta tal vez se vería egoísta, porque primero está hablando de ti, porque Él sabe que la humanidad así es, tenemos esa esencia egoísta, no nos podemos mentir, no lo podemos dejar de ser, esa es nuestra carne. Pero si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y nosotros pudiéramos vivir nuestra vida según la regla de oro, porque por eso lo llama, no se equivoca en decir la regla de oro. Y la regla de oro para vivir feliz, la regla de oro para hacer un mundo, que si nosotros lo hiciéramos, como dice el libro, sería un mundo, una tierra utópica. O sea, eso no, como que difícil de que existiera. Pero el propósito de Dios es que nosotros, los que somos llamados hijos de Dios, emulemos, imitemos y tratemos de alcanzar esos estándares. Para mi propia pena,
Y yo creo, para ser sincera, que espero que muchos de los que me están viendo también lo sean, no lo cumplimos. No lo cumplimos, nos cegamos, nos hacemos egoístas, se nos olvida, lo pasamos por alto. Dejamos de ser intencionales, y la palabra aquí más bien, tenemos que ser intencionales, porque para poder cumplir la regla de oro, no necesitamos más, sino de como Jesús amó, nosotros amar. Por eso los dos mandamientos, el único mandamiento, los dos mandamientos principales, se consolidan en esos dos, en amar a Dios y en amar al prójimo. Porque para poder aplicar la regla de oro y es hacer a los demás lo que yo quiero que me hagan, como a mí me gustaría que me hicieran, se necesita mucho amor. Se necesita de ese espíritu de servicio que el Señor Jesucristo vino a traer. No me estoy apartando del tema, porque el tema es que el Señor Jesucristo vino a servir. Sirvió a Dios hasta la muerte, hasta la obediencia total en la muerte, pero también nos sirve a nosotros, dando su vida por nosotros, y no solo su vida, sino todo el ejemplo que nos dejó. Pero en esencia, lo que Él modeló fue amor, fue servicio. Hay una historia en la Biblia de una mujer que iba caminando. Él iba caminando con los discípulos, y esa historia dice que él iba con los discípulos y vio que pasaba un desfile fúnebre. A mí esto me impresionó mucho cuando lo pude percibir, esta historia, porque él vio pasar el servicio fúnebre y vio una mamá que era viuda sufriendo y de dolor por su hijo. Y nadie le pidió, como a Jairo o como el guarda que fueron y pidieron el milagro, o el ciego que gritó, o los leprosos que también gritaron. No, en este caso el Señor Jesucristo, movido a compasión por ver una mujer viuda enterrando a su único hijo, Él vino y lo resucitó. Lo importante de aquí es que se ve la esencia del espíritu de servicio del Señor Jesucristo. Servicio a nosotros por amor. Él dice en la palabra que Él no vino por sanos, sino que Él vino a sanar. Él vino por los enfermos. Eso quiere decir que de Él proviene una necesidad o un afán, un deseo amoroso de sanar, de cuidar, de consolar. Él por eso decía que era necesario que se fuera Él en vida para que se quedara permanentemente el poder del Espíritu Santo, que iba a ser el consolador, el ayudador. Porque el corazón de Jesús es un corazón de servicio. El corazón de Jesús es un corazón de entrega. Es un corazón que no escatima recursos, no escatimó ni su propia vida. Pero si nosotros tenemos a Jesús, entonces ahí viene la reflexión. Tendremos nosotros, aunque sea un pequeño porcentaje, de libertad para entregar de nuestra vida a otros de esa manera. Por ahí alguien dice que el tiempo es vida. El tiempo es el valor más preciado de todo el universo y de todo el ser humano. El tiempo se va y nadie lo recupera, diferente del dinero. Aún hasta la salud, cuando puedes tener acceso a médicos y sanarte. Pero el tiempo desaparece. Así que cuando una persona dispone de su vida para invertir tiempo en sembrarlo, ojalá ayudando, animando, saludando, cuidando a otros, estamos teniendo un poquito del corazón de Jesús. Así que en esta reflexión el día de hoy, si nosotros cumplimos la ley, pero no tenemos la regla de oro en nuestro corazón, Mateo 7:12, entonces en nosotros hay un legalismo. Y el legalismo se esfuerza inútilmente por alcanzar ciertos beneficios de una obediencia o ciertas prebendas que da el cumplir una ley. Pero la verdad es que no es por méritos que nosotros llegamos a Dios, por obras. No es por cumplir una ley, es por el amor manifestado. Hay un ejemplo que pone el libro que me gustó mucho, y es: si una joven mujer que no tiene experiencia ni nadie que le ayude, queda en embarazo y tiene un bebé, hoy en día muchas veces mandan la policía y el CPS y todas estas a imponerle que fuera necesario que ella lo cuidara bien, que ella cuidara bien a ese bebé. Pero por naturaleza, la mujer, por joven o inexperta y sola que esté, esta mujer va a cuidar a su bebé, va a alimentarlo, va a calentarlo, lo va a proteger, no porque hay una ley, sino porque hay un amor. Asimismo nosotros somos protegidos, no porque hay una ley que obligue a Jesús o una ley que nosotros cumplamos para que Jesús venga, sino que hay una acción natural de Dios, en el deseo de Dios de su amor por nosotros, de cuidarnos, de servirnos y protegernos. Qué hermoso sería que nosotros todos entendiéramos cuán grande es el amor de Dios,
que cuando, aunque somos pecadores, no solamente que murió por nosotros en la cruz, sino que sigue muriendo cada día cuando nos sigue perdonando y nos sigue dando oportunidad tras oportunidad para restablecernos en su reino. Qué hermoso sería que entendiéramos que nosotros como cristianos, aunque caemos, aunque somos débiles y nos equivocamos, en Él siempre vamos a tener una oportunidad. Yo estoy viviendo tiempos y temporadas donde tengo que ahondar en el conocimiento de Dios y tengo que entrar en una compenetración profunda acerca de Él en mí como Padre y su identidad en mí, para quitar cualquier rezago que haga que yo me aparte precisamente de ese amor sublime. Y es lo que yo con este estudio estoy pretendiendo, y no yo, porque eso me lo puso el Espíritu Santo. Y conocer a Jesucristo el siervo es magnífico, como el nombre del libro. ¿Por qué? Porque es la esencia del gozo y de la vida del creyente. Jesucristo, el que cumplió a lo máximo la petición del Padre, y Jesucristo que a lo máximo se dibujó a nosotros y nos dio todo lo que necesitábamos. Cuando nosotros amamos a ese siervo, cuando nosotros tenemos a ese siervo en nuestro corazón y aceptamos ese servicio de esa manera, no hay manera de que tú te apartes del amor de Dios. Aun cuando te equivocaras, tú vas a recibir su gracia y rápidamente te vas a limpiar del pecado y del error y vas a volver a sus pies. ¿Por qué? Porque lo conoces. ¿Por qué? Porque has vivido su amor, porque lo has visto manifestado en ti, en tu cuerpo, en tu corazón. Dejémonos de legalismos, dejémonos de solo cumplir la ley por ser santos e inmaculados y decir amén, aleluya. Decir gloria a Dios, todo bien, en victoria, hermano. Cuando de repente tenemos en el corazón podredumbre, oscuridad, tristeza, depresión. Seamos realistas. Dice, y confrontemos nuestras verdades con Él, con el Espíritu Santo, con ese que nos dejó Jesús el siervo, para que sea nuestro consolador y nuestro ayudador. Doblemos rodillas y quebrantemos nuestro corazón y humillémonos hasta lo sumo y hagámonos como Él, siervos, despojándonos de títulos, de cristianismos, cristianoides o cristinos, de cualquier título, despojándonos de eso para hacer su voluntad, pero sobre todo conocerlo más a Él de una manera más íntima y más profunda. Te va a doler lo que Él te va a decir, te va a doler lo que tienes que dejar, porque a Él le dolió la cruz, a Él le dolieron los clavos, a Él le dolió la corona. Pues a nosotros también nos va a doler dejar lo que tengamos que dejar cuando no lo hable. Pero ese es el Jesucristo, el siervo que tenemos que conocer. Ese es Jesucristo, el verdadero Dios, como lo hemos dicho desde el principio. Así que yo te dejo con esta reflexión, con una invitación súper apasionada a que lo conozcas en intimidad de hoy. Con esa inquietud y esa reflexión de seguir conociendo al Señor Jesucristo, que vino para servirte y modelarte a ti la manera práctica, real y viva de amar y servir. Espero que te animes a servir de uno en uno y cuando te sea posible. Primero a los tuyos, por favor. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.